En las entrañas de la Ciudad de México, donde el sol nunca llega y el aire huele a mierda y a muerte, vivía un hombre llamado Ramiro el Topo López. Tenía 43 años, pero aparentaba 60. La última vez que vio la luz del día fue en 2018, cuando un huracán de deudas lo arrastró hasta las alcantarillas del centro histórico. Antes era chofer de un camión de basura en la colonia Roma, pero un accidente con un peatón borracho le costó el empleo, la casa y a su mujer, que se fue con los niños a Puebla sin despedirse. Mejor solo que mal acompañado, se dijo entonces, y se metió por una boca de tormenta en la calle de República de Uruguay porque el frío de la superficie ya no le dolía tanto como el vacío. Las alcantarillas de CDMX son un mundo paralelo de más de 1000 kilómetros de túneles, ríos negros y cuevas de concreto. Ramiro aprendió rápido. Conocía cada ramal por el olor, el sector de la colonia Doctores olía a cloro y a vómito de hospital, el de Tepito, a marihuana y a pólvora quemada, el del Zócalo, a historia podrida, porque ahí corrían los desagües coloniales que todavía arrastraban huesos de virreyes y de revolucionarios. Él había elegido el tramo bajo la avenida Hidalgo, cerca del Palacio de Bellas Artes, donde el techo era alto como una catedral y las ratas eran del tamaño de conejos. Allí construyó su departamento, 4 bloques de cemento robados de una obra, una lona azul que servía de techo, un colchón de espuma que olía a orines ajenos y una estufa de querosene que funcionaba con el gas que robaba de las tuberías. Tenía luz gracias a un cable que pinchaba en una caja de la Comisión Federal de Electricidad que nadie había sellado desde el terremoto del 85. Su tesoro más grande era un radio de pilas que sintonizaba la W Radio y un cuaderno escolar donde anotaba todo lo que veía. La gente de arriba lo llamaba los topos del subsuelo. Había una comunidad de unos 30 expresidiarios, adictos en recuperación, una anciana que decía ser bruja de la Sierra de Puebla y un niño de 12 años que nadie sabía de dónde venía y al que todos protegían como si fuera suyo. Compartían comida que sacaban de los contenedores de los restaurantes de Polanco que tiraban sushi a las 2 de la mañana. Compartían jeringas cuando no había opción. Y compartían silencio cuando las lluvias de junio convertían los túneles en ríos que se llevaban a los débiles. Ramiro no era malo. Solo era invisible. De día dormía. De noche salía a cazar. Tenía una vara de hierro con punta afilada que usaba para pescar ratas y un gancho para abrir las tapas de las alcantarillas y robar lo que pudiera, baterías, ropa interior limpia tirada en la basura, botellas de agua que los turistas dejaban en el metro. Una noche de octubre de 2024, mientras perseguía a una rata gorda cerca del cruce de los túneles de la línea 1 del metro, tropezó con algo que no debía estar ahí. Era una pared de ladrillos antiguos, cubiertos de musgo negro y calorías. Pero al empujarla con el hombro, el muro cedió como si fuera cartón. Detrás había un pasadizo estrecho, de 1 metro de ancho, con techo abovedado de piedra volcánica. Olía a tierra seca, no a mierda. Ramiro encendió su linterna de mano, una Maglite que le había robado a un vigilante, y vio que las paredes tenían grabados, águilas bicéfalas, cruces de la Inquisición y fechas talladas con cuchillo, 1789, 1810, 1917. Era un túnel colonial, olvidado desde la época de los virreyes, construido para que los frailes escaparan de las inundaciones o para que los ricos movieran oro sin que nadie los viera. El pasaje bajaba en pendiente suave durante casi 200 metros, luego giraba a la derecha y empezaba a subir. El aire se volvía más limpio. De las grietas brotaban raíces de árboles que no deberían estar allí. Ramiro caminó 3 horas esa primera noche, con el corazón latiéndole en la garganta. Al final del túnel había una reja de hierro oxidado pero aún sólida. La empujó y se abrió con un quejido que resonó como un disparo. Salió a un sótano enorme, con piso de mármol blanco y columnas de cantera. Había cajas de vino francés apiladas, una bodega de puros coiba y un generador de luz que zumbaba suavemente. En la pared del fondo, una escalera de caracol subía hacia la luz. Ramiro no subió esa noche. Volvió corriendo a su departamento de lona, temblando. Pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Durante los siguientes meses regresó. Aprendió el camino de memoria, pasar bajo el Zócalo,
cruzar por debajo de la Alameda, seguir la antigua traza del río de la Piedad que ahora estaba entubado, y luego desviarse hacia el sur, hacia las lomas de Chapultepec. Porque aquel túnel secreto no llevaba a cualquier parte. Llevaba directamente a las mansiones de Rancho San Isidro. Rancho San Isidro no aparecía en los mapas turísticos. Estaba escondido en la delegación Álvaro Obregón, detrás de un muro de 3 metros coronado con alambre de púas y cámaras cada 20 metros. Era un fraccionamiento privado de 32 hectáreas donde vivían los dueños de las televisoras, los dueños de las farmacéuticas, los dueños de los bancos y algunos políticos que ya no necesitaban aparecer en la tele. Mansiones de 1000 metros cuadrados cada una, con piscinas infinitas, helipuertos y jardines que parecían sacados de revistas europeas. Los residentes pagaban cuotas mensuales de 80,000 pesos solo por la seguridad. Y Ramiro, el hombre que olía a cloaca, tenía la llave de su sótano. La primera vez que entró en una de las mansiones fue en la de los Villaseñor, una familia de constructores que había hecho fortuna con los contratos del metro. La casa era un palacio de 3 pisos con fachada de piedra de cantera y un jardín donde había un estanque con carpas koi que valían más que todo lo que Ramiro había poseído en su vida. Desde el sótano subió por la escalera de caracol y salió a un cuarto de lavandería que parecía un spa. Había lavadoras Miele, secadoras que olían a suavizante de lavanda y estantes llenos de ropa blanca impecable. Se cambió. Se puso un pantalón de lino beige y una camisa de algodón egipcio que le quedaba grande. Se miró en el espejo del baño de visitas y casi no se reconoció, parecía un empleado de confianza. Desde entonces, Ramiro empezó a vivir 2 vidas. De día era el topo, rey de las ratas. De noche era el señor López, un hombre misterioso que aparecía en las fiestas de Rancho San Isidro como si siempre hubiera estado ahí. Nadie preguntaba. En ese mundo nadie preguntaba de dónde venía la gente mientras tuviera la ropa correcta y supiera callar. Describir el pasaje secreto era como describir un sueño que se repetía cada noche. Entraba por la boca de tormenta de la calle Doctor Río de la Loza, número 47, bajaba 37 escalones de metal resbaladizo, caminaba 300 metros por un túnel donde el agua le llegaba a los tobillos y olía a azufre. Luego giraba a la izquierda en una bifurcación marcada con una cruz tallada en la piedra, la señal que él mismo había hecho con su navaja. Ahí comenzaba el tramo antiguo, 2 kilómetros de pasadizo colonial construido con mano de obra indígena en 1785, según las fechas grabadas. Las paredes estaban cubiertas de esbotos, pequeñas cruces de plata incrustadas por los que habían escapado de la peste de 1813. En el centro había un pozo seco de 20 metros de profundidad donde, si uno gritaba, el eco regresaba convertido en un coro de voces antiguas. El pasaje subía en una rampa de 200 metros de longitud con pendiente de 15 grados. Al final, una compuerta de acero disimulada como parte de la pared del sótano de la mansión. Para abrirla había que girar una llave escondida dentro de un ladrillo suelto, una llave de hierro forjado con la cabeza en forma de águila. Ramiro la había encontrado colgando de un clavo oxidado la segunda vez que entró. La guardaba siempre en el bolsillo interior de su chamarra rota. Dentro de Rancho San Isidro, el pasaje conectaba con los sótanos de 7 mansiones distintas, la de los Villaseñor, la de los Garza Sada, sí, los de la cervecera, la de un exsecretario de Hacienda que tenía un Picasso original en la sala, la de una actriz de telenovelas que ya no grababa pero seguía cobrando royalties, y 3 más cuyos dueños ni siquiera sabía quiénes eran porque nunca los vio. Cada sótano tenía su propia escalera secreta que subía hasta el jardín trasero o hasta un closet de ropa en el segundo piso. Ramiro podía aparecer y desaparecer como un fantasma. Una noche de diciembre, mientras estaba en el sótano de los Garza Sada contando botellas de tequila Don Julio de 1942 que valían más que un año de su vida anterior, escuchó voces arriba. Eran 2 hombres hablando de un negocio. Uno era el dueño de la casa. El otro era un diputado federal que acababa de aprobar una ley que favorecía a las constructoras. Hablaban de sobornos de 40 millones de dólares que se moverían por el mismo túnel que Ramiro usaba. Nadie va a buscar en las alcantarillas, decía el diputado riendo. Ahí solo viven los muertos y los que quieren estar muertos. Ramiro sintió que el mundo se le caía encima.
El pasaje secreto no era solo su salvación, era el secreto mejor guardado de los que mandaban en México. Y él, el hombre invisible, ahora tenía el poder de destruirlos o de unirse a ellos. Decidió no hacer nada, por el momento. Siguió viviendo su doble vida. De día compartía tortillas frías con la bruja de Puebla y le enseñaba al niño de 12 años a leer con un libro robado de la biblioteca de una de las mansiones. De noche se sentaba en las terrazas de Rancho San Isidro, bebía whisky de Malta que costaba 5,000 pesos la botella y miraba las luces de la ciudad desde arriba, como si fuera un dios. Pero los sueños empezaron a cambiar. Soñaba que el túnel se inundaba y lo arrastraba de regreso a la superficie, donde su exmujer lo esperaba con los niños. Soñaba que las ratas de las alcantarillas se convertían en hombres trajeados y lo perseguían por los jardines de las mansiones. Soñaba que el pasaje secreto no era un camino de escape, sino una trampa que lo había atrapado para siempre entre dos mundos que lo rechazaban. Una madrugada de marzo de 2025, mientras regresaba por el túnel después de robar un reloj Rolex de la mesita de noche de un banquero, escuchó agua corriendo. Mucha agua. Las lluvias habían sido fuertes esa semana. El río entubado de la Piedad estaba desbordándose. El pasaje secreto empezó a llenarse. Ramiro corrió, pero el agua le llegaba ya a la cintura. Tropezó con las raíces que salían del techo y cayó. El agua lo cubrió. Por un momento pensó que era el final que merecía, morir en el pasadizo que lo había hecho sentir vivo por primera vez en años. Pero no murió. Despertó en su colchón de espuma, con la bruja de Puebla poniéndole un trapo mojado en la frente. «Te trajeron los muchachos», le dijo ella. Estabas tirado en la boca de tormenta de Hidalgo, gritando que había un túnel a las mansiones de los ricos. Ramiro sonrió con los labios partidos. Nadie le creyó. Nadie nunca le creía. Desde ese día, dejó de usar el pasaje. Lo selló con bloques de concreto que robó de una obra cercana. Pero guardó la llave del águila en una cajita de lata junto a su radio. A veces, en las noches más frías, la sacaba y la miraba a la luz de la vela. Sabía que el túnel seguía ahí abajo, esperando. Sabía que las mansiones de Rancho San Isidro seguían brillando arriba, ajenas al olor de la mierda que la sostenía. Y Ramiro el Topo López, el hombre que vivía en las alcantarillas de CDMX, seguía siendo el único que conocía el secreto que unía la mierda con el mármol. Un secreto que, si algún día decidía contarlo, haría temblar a toda la ciudad desde abajo. Fin de la historia.